Bueno, continuamos con la serie de derivadas. Ahora como estamos con las derivadas parciales, ya que saben derivar, o supongo que saben derivar. Como estamos con las derivadas parciales de primer orden. ¿Por qué son de primer orden? Son de primer orden porque se deriva solo una vez respecto a una variable. ¿Y por qué son parciales? Porque se deriva respecto a una variable de una función de dos o más variables. Como, bueno, supongo que saben, o no sé. Una función de una variable se denota así, como xy. Puede ser xy o puede ser cualquier variable, ¿no? Lo importante es que las variables independientes se denoten acá. Puede ser f de x, y, z, una función de tres variables, por ejemplo. Y cuando uno deriva respecto de una variable en una función de dos o más variables, una sola vez, por eso es primer orden. Si sería más de una vez, sería de segundo orden. Por ejemplo, si yo quiero hacer la derivada parcial de primer orden respecto a la variable x de esta función, se anotaría así. Se anotaría como f sub x de x y. Esto sería la notación para la derivada parcial primer orden respecto de x, ¿no? La derivada parcial de primer orden respecto de x. Y sería lo mismo si yo hiciera, sería parecido si yo hiciera así. F sub i de x y sería la derivada parcial de primer orden, pero respecto de y. O sea que se toma la función y se deriva respecto de una variable o de la otra. Y lo que no tenga esa variable respecto a la cual se está derivando se considera como una constante. Y como vimos anteriormente, la derivada de una constante es cero. Por tanto, queda cero. Si es un término, y si es un producto, todo el producto queda cero. Si es un factor, digo. Bueno, la cuestión es que es esto básicamente. Ahora vamos a ver un caso particular, un ejemplo de derivada parcial de primer orden respecto de x y de y con una función de dos variables, pero también se puede aplicar con una función de tres variables. Por ejemplo, tenemos la función f de x y, porque es una función de dos variables, que es igual a e a la y por seno de xy, por el seno de x por y, un producto tiene acá, seno de x por y. Ahora, ¿cómo derivamos esto? Claramente vemos que es la derivada del producto, porque se está multiplicando una función con otra, como vimos anteriormente. Pero ¿qué es lo que pasa? Si uno estemos derivando respecto de x o de y, va a quedar de una forma o de otra. Por ejemplo, si yo hago esta f sub x de x y, estaríamos derivando la función respecto de x. Se llama derivada parcial de primer orden porque sería una vez sola, pero derivamos de forma parcial respecto de x. Por tanto, todo lo que no contenga x se considera una constante, y la derivada de una constante es 0. Acá vemos claramente que esta función no tiene una x. Por tanto, si hacemos la derivada del producto, sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, sería e a la y, la derivada de esto por el segundo sin derivar, que sería seno de x por y, más este sin derivar, el primero sin derivar, que sería e a la y, por la derivada del segundo, sería la derivada de seno de xy. Vamos a poner paréntesis recto para que quede mejor. Sería la derivada de esto.
Esa es la derivada del producto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si continuamos acá, sabemos que como esto no tiene una x que es una constante, y si es una constante es 0, por tanto esto es igual a 0. Y todo lo que es multiplicado por 0 da igual a 0, por tanto todo es 0. Todo este término es 0. Bueno, eso es por el teorema de absorción. Pero bueno, eso ya es punto y aparte, ¿no? Acá la cuestión es que esto queda todo 0. Por tanto, ¿qué es lo que pasa acá? Nos queda solo este término. Nos queda e a la i, este término, porque este ya se nos va, este queda 0, por la derivada de este. Y la derivada de una función trigonométrica, como vimos anteriormente, la derivada del seno es el coseno. Y derivar esto que está dentro de la función seno es una función. Se derivar eso y multiplicarlo por el seno, por el coseno en todo caso, porque en este caso es coseno. Bueno, como vemos que acá hay un producto y estamos derivando respecto de x, nos quedaría la x como un 1 y nos queda solo la y. Por tanto, esto multiplica una y y esto multiplica el coseno de xy. O sea, esto acá se deriva de esta forma. Sería xy, un producto, ¿no? La derivada de eso por el coseno de xy. Y la derivada de esto sabemos que esto acá sería x, que tiene 1, se le baja ese 1 y queda acá, y acá se resta un 1, por tanto esto queda igual a 0. Y x elevado a la 0 es 1, 1 por 1 es 1, y eso significa que toda esta porquería nos da 1. Por tanto, 1 multiplicado por y nos da igual a y. Por eso acá puse una y. Y bueno, por eso queda ahí por el coseno de xy. Bueno, este es un ejemplo de derivada parcial. Esta es f sub x de x y. Este es el resultado de la derivada parcial de primer orden porque se deriva solo una vez respecto de x. A ver qué más sigue, qué más sigue. Bueno, vamos a ver un caso que sea de derivada del producto como este, pero ahora respecto de y, f minúscula sub i de la función de dos variables x y, que es igual, esta es la misma función, ¿no? Estamos trabajando con la misma función. La voy a recuadrar para que se entienda bien, porque si no, la misma función. ¿Qué pasa? Que ahora derivamos la derivada del producto, hacemos la derivada del producto respecto de y, que es lo mismo que vimos acá. Así que nos queda e a la i, la derivada de eso, del primero por el segundo sin derivar, el seno de xy más e a la i, que sería el primero sin derivar, por la derivada del segundo, el seno de xy. Ahora, cada vez que hagamos estas derivadas hay que tener en cuenta que estamos derivando respecto de y. Por tanto, si acá tenemos la derivada respecto de y, sabemos que y es una variable sola, no es una función. Por tanto, si se bajara multiplicando acá, a este quedaría un 1, por tanto es lo mismo. O sea que la derivada de e a la i es igual a e a la i, como vimos anteriormente, que la derivada de e a la x es igual a e a la x, acá lo mismo. Así que nos queda e a la i por el seno de x y, esto es un producto, ¿no? Más e a la i multiplicado la derivada de esto. La derivada del seno es el coseno, nuevamente lo mismo. Ahora lo que cambia es esto.
la derivada de esta función. Al derivar esta función estamos derivando la y. La x queda como una constante, por tanto sería x por 1, porque al derivar y nos queda igual a 1. Por tanto esto nos queda multiplicando la x por el coseno, esta voz sería media rara, por el coseno de x y. Nos queda de esta forma. Y acá podemos sacar factor común si queremos. Ponemos f sub i de x y. Sacando el factor común, que como vemos el factor común, la palabra lo dice porque es un factor que es común a ambos términos. Tenemos e a la i en ambos términos. Lo podemos sacar para afuera y nos queda que es e a la i multiplicando el seno de x y multiplicando, paréntesis recto, de x por y más x por el coseno de x y o x por y. Y bueno, con esto llegamos al resultado. Esta es la derivada parcial de primer orden de una función de dos variables. De primer orden porque sería solo una vez respecto, y parcial porque sería respecto a una variable. Es una función de dos variables. Bueno, no olviden darle like, suscribirse, compartan, comenten. Suscríbete.